Buenas noches, compañeros de la materia de aprendizaje y cognición. Un saludo a la licenciada y al coordinador de cátedra. En este caso, pues, esta es la preordinaria número 2 que se nos ha asignado, en la cual tenemos que hablar de las unidades 3 y 4, las últimas que hemos visto del contenido en la materia. En este caso, lo vamos a hacer por medio de una presentación de PowerPoint. Bien, aquí tenemos la presentación, ¿verdad? En la cual, como dije antes, vamos a tratar los temas de la unidad 3 y 4. Para empezar, tenemos los procesos cognitivos y la neuropsicología. En este caso, pues los procesos cognitivos son operaciones mentales que el cerebro realiza para poder procesar la información. El cerebro trabaja con el conocimiento que se le presenta, lo almacena, lo analiza para tomar decisiones. Su influencia que muchas veces es imperceptible o pocas veces es estudiada, ¿verdad? Por la mayoría de personas, lo convierte en una acción fundamental para la adaptación a los grupos sociales. En este caso, pues tenemos aquí que los procesos cognitivos son la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Son 5 actividades que casi siempre se obvian en los niños, a pesar de que esas son cualidades muy importantes que deben ser desarrolladas desde pequeños. En este caso, yo destacaría la atención como uno de los problemas más graves en nuestro país, ¿verdad? En los cuales muchas veces los niños tienen déficit de atención, ya sea para cómo ellos se sienten o para el estudio también. En este caso, pues, también tenemos que todas las acciones que se realizan por medio de esas decisiones llevan implícito el pensamiento cognitivo. Algunas de estas suelen ser muy solamente actividades cotidianas, pero que dentro de la toma de la decisión de sí, de no, de elegir qué color queremos, de pensar qué comida queremos el día de ahora, si vamos a hacer la tarea, si nos sentimos motivados. Detrás de todas esas decisiones cotidianas siempre hay un proceso cognitivo y por eso aquí tengo la segunda imagen, ¿verdad? En la cual nos dice, aquí tenemos recepción de información, observación selectiva, división del todo en partes y la interrelación de partes, ¿verdad? Esto es algo muy importante, sobre todo la división en partes, más que todo por la cuestión de que desde la educación básica todo se empieza a dividir en diferentes materias. Entonces toda nuestra información se guarda en diferentes bloques, ¿verdad? Entonces eso es muy importante al final del día, que haya una retroalimentación en casa de lo que se vio para poder unir toda la información. Bien, aquí tenemos la segunda diapositiva, en la cual vemos cómo se dividen los procesos cognitivos, en los cuales tenemos lo básico, ¿verdad? Que es la sensación, la percepción, la memoria, la concentración y la atención. También tenemos los procesos cognitivos superiores, que son el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Y vas a destacar de que aquí se dividen, yo consideraría de que no puede haber un proceso superior sin un proceso básico. Entonces es muy importante que el niño sepa desarrollar la percepción, la memoria y sobre todo la sensación, ya que ese es un tema que desde kinder todos lo aprendemos, ¿verdad? Lo que son los 5 sentidos, la atención y la concentración también. En este caso, sobre todo, creería que no se puede desarrollar el lenguaje y la inteligencia sin haber desarrollado primero los anteriores. Por lo tanto, es muy necesario que haya una estimulación temprana de lo que son los procesos cognitivos básicos. En este caso también, pues, tenemos las teorías, retomamos a los autores de las unidades anteriores. Tenemos que los procesos cognitivos en las teorías de Piaget y Vygotsky, sobre todo el desarrollo cognitivo, tradujeron una revolución, ¿verdad?, en el panorama científico y educativo en su momento. Es importante resaltar que la psicología cognitiva muestra la influencia de la conducta en la adquisición del conocimiento. Entonces aquí también Piaget presentaba lo que es la asimilación y la acomodación, que es lo que mencionaba anteriormente, que es cómo la información se almacena en nuestro cerebro
y también pues eso funciona en el aprendizaje significativo, ¿verdad? En el cual el estudiante recuerda lo que aprendió anteriormente, lo junta con el nuevo conocimiento y de los dos pues hace una sola conclusión de la cual en lo que puede resumir lo que ha aprendido junto con lo que sabía antes y darse cuenta de que ahora sabe algo muy diferente. Tenemos también la teoría de Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, otro tema muy importante que lo vimos en las unidades anteriores y que es algo que es muy importante en los niños, el saber descubrir qué es lo próximo que ellos pueden desarrollar en su vida, ya que la mayoría de padres de familia solamente se quedan con lo que el niño puede hacer en su momento y no ven las oportunidades que ese niño puede desarrollar en el futuro. Aquí tenemos el tema 2 ya, que sería la educación y neurociencia. Y bueno, en este caso, que es la neurociencia. En este caso, la neurociencia educativa nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro y cómo intervienen los procesos cognitivos en el aprendizaje. La neurociencia educativa puede ayudar a los docentes a entender cómo aprenden sus estudiantes, así como la relación que existe entre sus emociones y sus pensamientos. Recientemente, pues ya los profesores dejaron de ser solo los que enseñan, ¿verdad? Actualmente el profesor no solo debe enseñar, sino también debe aprender de sus estudiantes. Eso es muy importante, como por ejemplo, sobre todo en la educación inicial. Los profesores de educación inicial tienen el deber de tener 100% empatía para poder entender qué necesitan los estudiantes para poder aprender. Entonces, en este caso, pues ya se establece una relación horizontal, ¿verdad? En la cual el maestro aprende de los alumnos y los alumnos aprenden de su maestro. Entonces, dentro de estos términos de la neurociencia, se podría decir, ¿verdad?, que es entender cómo aprenden sus estudiantes. Entonces, en este caso tenemos aquí la segunda imagen de los tiempos de aprendizaje, las emociones, las relaciones sociales, la atención, el ejercicio de la memoria y sobre todo el papel que debe tener en el aula el maestro y el alumno. Son las condiciones más importantes para que la neurociencia se dé presente dentro de los salones de clase. Dentro de estos términos también tenemos dos muy importantes, los cuales son la plasticidad neuronal, que es un tema también muy interesante, ya que todos los científicos dicen de que el órgano más importante y más interesante y complejo del ser humano es el cerebro, sobre todo por la adaptación que puede llegar a tener en las diferentes condiciones que vive uno como ser humano, ¿verdad? Entonces, en este caso, los autores de los cuales viene el libro, ellos plantean mucho la neuroplasticidad reconstructiva, de los cuales muchos de ellos han estudiado el cerebro cuando ha tenido daños. En este caso, Carner, que presentó la teoría de las inteligencias múltiples, que sabían de que no veremos más adelante, fue una persona que estudió mucho la plasticidad cerebral después de haber tenido un accidente, demostrando así de que cualquier ser humano que se lastima su hemisferio derecho o su hemisferio izquierdo puede desarrollar actitudes diferentes al otro y no necesariamente se le puede considerar una persona que no es inteligente, debido a que nuestro coeficiente cerebral se divide en diferentes inteligencias, pero eso ya es un tema más adelante. En este caso, lo que nos interesa en este tema es la neuroplasticidad reactiva, ¿verdad? Que es para resolver cambios ambientales de corta duración, que es la capacidad del ser humano de demostrar su inteligencia, ya que la inteligencia siempre se ha definido como la capacidad de poder resolver problemas, ¿verdad? Muy bien, otro tema muy importante de la neurociencia también es la cooperación social. Y eso se define más que todo como el ser humano, desde que nace, está provisto en un ambiente social. Está lleno de personas. Desde que nace ya se relaciona con un padre, con una madre. Por lo tanto, tiene que estar preparado para poder cooperar con las demás personas, tener amigos, involucrarse en actividades, tener empatía,
tratar de cuidar siempre su ambiente, ¿verdad? La burbuja en la que se maneja. En este caso también, pues, es importante destacar que deben tenerse las condiciones del ambiente para que el ser humano se adapte, ¿verdad? Porque si en este caso también hay demasiado estrés, pues el aprendizaje junto con un bajo estado de ánimo pueden disminuir mucho las capacidades cerebrales. Muy bien, entonces aquí tenemos ya el tema número 3, que serían los aportes de la neuropsicología en los procesos cognitivos y de aprendizaje. Entonces aquí tenemos los orígenes, ¿verdad?, de la neuropsicología infantil. Y me gustaría aquí acotar una frase de unos autores que me gustó, que es que cada persona se deteriora según lo que ha vivido. Y esto nos señala que en cada existencia la condición de enfermar le pertenece a un hombre como un acontecimiento biográfico dotado de sentido. Esto es algo muy importante, ya que si tomamos la primera frase de que cada persona se deteriora según lo que vivió, nos demuestra al 100% de que la preparación desde niños y la adolescencia eh, es vital para que esa persona como adulto sea un humano funcional, ¿verdad? Una persona que no solo estudia, que no solo trabaja, sino que también mantiene bien sus relaciones interpersonales. Y en este caso, pues la neuropsicología ha ayudado con sus aportes a entender enfermedades como la dislexia, o mejor dicho, padecimientos, enfermedades en su momento, pero más en la actualidad, padecimientos. Tenemos también términos de disfunción cerebral, la neuropediatría, la psicología evolutiva, la atención temprana a la educación especial en el caso de los niños que tienen síndrome de Down u otros padecimientos, el incremento del riesgo biológico y una mayor tasa de escolaridad, que es lo que mencionaba anteriormente. Se deben preparar los niños desde su embarazo, estimularlos para que puedan ser así personas que cuando vengan a este mundo pues ya tengan un poco de estimulación cerebral, de plasticidad cerebral. Tenemos aquí otros aportes en la cual se definen como alteraciones, en la cual son tumores en el cerebro, epilepsia, nacimiento prematuro o la parálisis cerebral, trastorno del lenguaje, algo que se da mucho en El Salvador debido a que la mayoría de padres de familia o profesores también no le toman demasiado atención al caso de lo que es el trastorno del lenguaje. Yo personalmente he conocido muchos niños ya de 12, 13 años que llegan a una edad en la cual no pueden articular palabras de forma natural. Eso es en parte también porque no se fomenta la sensación y la memoria de la lectura desde pequeños. Entonces la neuropsicología también nos pone el trastorno del lenguaje como un padecimiento al cual se le debe tomar mucha atención. También tenemos el trastorno con déficit de atención o sin hiperactividad, y también con hiperactividad, que es algo que también suele darse mucho en los salones de clase de nuestro país. Los trastornos de aprendizaje, la dislexia, la discalculia. La dislexia es algo también que es muy común en nuestro país. En este caso, pues, no suele atenderse de forma temprana, no suelen hacerse eh, diagnósticos visuales para ver si el niño necesita ya lentes desde pequeño. Y también tenemos trastornos del espectro autista, como el autismo y el Asperger. Bien, aquí tenemos ya el tema 4, que es las inteligencias emocionales. En este caso, para definir qué es la inteligencia emocional, yo lo definiría como las capacidades y habilidades que implican los sentimientos, el entendimiento, el control y la modificación de las emociones propias y ajenas. Eso es muy importante, ya que muchas personas siempre suelen decir que la inteligencia emocional solamente se limita a lo que una persona siente, cuando realmente la inteligencia emocional también significa entender las emociones del otro para con uno. Una persona emocionalmente inteligente es capaz de gestionar las emociones
para lograr un resultado en todas las áreas de su vida. En este caso, pues combinando todas las áreas de su vida en la aplicación o la resolución de un problema. Entonces, pues aquí es muy importante definir la inteligencia interpersonal de la inteligencia intrapersonal. También otro tema que es muy poco tratado es la automotivación, ¿verdad? En este caso, pues la automotivación sin duda es un tema muy importante. En este caso aquí se plantea este pequeño triángulo, ¿verdad? Donde se juntan todos los temas de los que hemos hablado. Tenemos que el pensamiento cognitivo forma parte también, junto con el desarrollo conductual y el desarrollo emocional. Aquí es donde llegamos a la mezcla, ¿verdad? De los tres temas: empezar, sentir y actuar. Esto pues cuando lo hablamos y lo ponemos en papel, al principio podría parecer como que es algo que ya todos sabemos, pero no es algo que se comprende a totalidad. Suele pasar que muchas veces nosotros vemos niños en la sala de clase y decimos, pero si él está bien, él lleva buenas notas, yo no entiendo qué le pasa. Y ahí es donde solamente se está poniendo el desarrollo cognitivo primero, más no el emocional y el conductual, ya que muchas veces suele pasar que la falta de atención termina derivando en ciertas actitudes que a la parte de familia no lo comprenden. Entonces, por eso es muy interesante este triángulo, ya que nos define de que las tres cosas son necesarias para tomar decisiones. No es que una va primero y la otra después, sino que las tres se juntan al mismo tiempo para poder tomar decisiones. En este caso, pues, esto da paso al siguiente tema, que tenemos aquí, perdón, se me olvidó esa lámina. También tenemos aquí este esquema de cómo funcionan las emociones, cómo están relacionadas con las acciones, también los pensamientos, y es muy interesante, ya que si vemos todas se terminan interrelacionando entre sí, ¿verdad? Siendo el centro de todo las emociones. Muchas veces ya se ha hablado que no debemos actuar enojados, ¿verdad? No tenemos que pensar en el futuro tristes, no tenemos que también ser demasiado optimistas en algunas cosas que aún no pasan. Entonces todo eso, al final, tenemos también que la inteligencia social se puede definir, no se puede dividir en la empatía, las habilidades sociales, el autoconocimiento, la motivación y la autorregulación. Ahora sí pasamos a nuestro último tema, que serían las inteligencias múltiples. Ese autor es de nombre Howard Gardner, es alguien muy importante. Dio paso a una de las teorías más destacadas del nuevo siglo, las inteligencias múltiples, dividiendo el coeficiente intelectual en diferentes capacidades independientes, pero al mismo tiempo relacionadas entre sí. En este caso, pues vamos a citar un poco del trabajo de Gardner. Gardner se enfocó en los niños que tuvieron lesiones en ciertas partes del cerebro, demostrando así que dependiendo del lado que tuviera dañado, así aprendían o así desarrollaban diferentes habilidades, mientras que unos mostraban destreza musical, otros mostraban destreza para los idiomas, demostrando que no existe una sola forma de medir la inteligencia. En este caso, pues aquí tenemos las 8 inteligencias, ¿verdad? La musical, la matemática, verbal, intrapersonal, interpersonal, corporal o kinestética, la naturalista y la visual espacial. Personalmente, yo desde niño siempre desarrollé la inteligencia musical. En este caso, durante un tiempo formé parte de un grupo, entonces, a pesar de que no era muy buena en la matemática, entonces, cuando yo conocí esa teoría alrededor de mis 19 años más o menos, me di cuenta de que todos somos inteligentes, pero no de la misma manera. Algo que en el siglo XX estaba demasiado estigmatizado, de que el que no supiera matemáticas era tonto, ¿verdad? Sin embargo, pues Howard Gardner en el año 89, ya para finales del siglo XX,
demostró con su teoría de que todos los niños son inteligentes, pero de diferente manera, y que es muy importante descubrir desde pequeños cuál es la habilidad que ellos tienen, las aptitudes que ellos manejan desde pequeños. Por eso es muy importante retomar la teoría de Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo, porque es sumamente importante descubrir qué es lo que el niño va a desarrollar desde su nacimiento hasta su adultez, para que así no se sienta frustrado desde pequeño y sepa combinar la mayoría, ¿verdad? Que en ese caso sería la interpersonal, que es cómo él se siente y cómo él se presenta ante los demás, y la interpersonal, que es la forma en cómo él se relaciona con los demás seres humanos. En este caso, pues, para finalizar, tenemos esta imagen, la cual yo considero que define mucho la diversidad de alumnos a las cuales uno se enfrenta en los salones de clase, ¿verdad? Tenemos aquí que mientras unos piensan en el celular, otros piensan en subtítulos, otros piensan en graduarse, otros piensan en aprender otro idioma, otros piensan en viajar en el mundo, otros tienen ideas increíbles, otros piensan en su computadora, otros piensan en el espacio, otros piensan en el deporte, otros piensan en mensajear. Entonces, yo considero que esta imagen termina definiendo bien y condensando todos los temas que hemos visto de las unidades. Yo considero que en este caso, como futuros docentes, el término de las inteligencias múltiples es algo que debe ser siempre presente, ya que no sabemos en los salones de clase las personas que se presentan, cómo vienen desde su casa, no sabemos eh, a qué nivel vienen de educación, no sabemos qué también vienen con los temas de clase. En ese caso, muchos vienen con problemas desde su casa, otros vienen súper contentos, dispuestos a estudiar. Y es importante tener todo el conocimiento que hemos visto en esa materia para saber identificar sus zonas de desarrollo próximo, darles retroalimentación a quien lo necesita, darles refuerzo a quien lo necesita, poner de tutores a las personas que son destacadas para que ayuden a los otros, que es como lo decía en la preordinaria número 1, aplicar la técnica del aprendizaje cooperativo que yo en el video anterior también lo planteé como algo muy importante, que es la base de la educación salvadoreña. Desde kinder nosotros ya andamos buscando con quién hacer las tareas y no es posible que ya llegando al bachillerato más o menos haya una individualización de los adolescentes, que es algo que suele pasar mucho y que también debemos trabajar. En este caso, como lo decía, pues en algún momento nos va a tocar lidiar con los alumnos de clase. Y bueno, ese sería el final de mi presentación. Le doy las gracias, licenciado, por toda su atención prestada y por todo su conocimiento impartido en la materia. Yo como reflexión final, al final solo puedo decir de que todo el conocimiento que he adquirido, espero poder aplicarlo en su debido momento, ¿verdad? Y al final termina graduando y ser un hijo más de la manera. Así que muchísimas gracias y que tengan un buen día.